Bueno, incorporémonos, por favor. Y por favor conecten también sus cámaras. Recuerden, vamos a estar en tiempo real conectados. Sí, don Germán, pero acuérdate que más te va a cobrar, ya vas a ver, con eso que va a hacer, más te va a cobrar. Antes de seguir con la clase, de nuevo les hago un llamado a las personas que en las últimas horas se han incorporado al grupo de clase y que se matricularon, que envíen todos sus datos ahí en el foro que nosotros hemos habilitado en el aula virtual, su nombre y número de CIF, para así yo lo retomo para la lista oficial y el cuadro de notas. No he encendido una lámpara que necesito para la cámara. Permítanme. Pues sí. Mayor visibilidad. Bien. En realidad, en la reunión anterior, pues estábamos reflexionando pues que el enfoque tecnológico en sociología nos plantea pues la necesidad de establecer en las relaciones sociales una armonía, un equilibrio. Miren, y para terminar, porque tenemos que entrarle al otro enfoque, yo resumiría en un planteamiento lo que hemos estado hablando. El derecho es el uso y no el abuso. ¿Sí? Entonces, el derecho a usar la tecnología y la técnica es necesario, es legítimo. El problema es el abuso. Y eso es lo que nosotros estamos aquí identificando y también señalando, el abuso. Entonces, y eso hasta en términos jurídicos, usted lo va a encontrar. Ese planteamiento. El derecho al uso y no al abuso. Bien. Y el otro enfoque que nos trae también, nos trae también a cuenta reflexionar es el enfoque histórico en sociología. Los dos tienen su cometido, los tres tienen su cometido, el enfoque teológico, el enfoque tecnológico y también el enfoque histórico. Judith, ¿podrías leerme esta diapositiva, por favor? Judith. ¿Me escuchas? No sé qué. Permítame que no. Ah, bueno, no tiene No sé, bueno, no sé qué. ¿Quién me la lee? Fernando Rodríguez, ¿me lo podrías leer? Lick, si quiere le ayudo yo. Ok. Laura. No. Adelante. ¿Quién me dijo que me iba a ayudar? Yo, Lick. Vaya, adelante, Elizabeth. Adelante. Enfoque histórico. La importancia de este enfoque reside en la preocupación epistemológica y teórica, metodológica de no ignorar la necesidad de explicar y de problematización de los procesos de la realidad histórico-social en cuanto a movimientos, articulabilidad y direccionabilidad, características o rasgos fundamentales de lo procesual de la realidad, consideraciones como enfoques. Gracias. Bien. Entonces, el enfoque histórico, aquí como lo dijo la compañera, ¿sí? Nos invita a que no ignoremos la necesidad de explicar y de problematizar los procesos de la realidad histórico-social. ¿Por qué? Porque los procesos
que se dan en la naturaleza, el pensamiento y la sociedad tienen movimiento. ¿Sí? Usted ya no piensa igual como cuando tenía, ¿qué? 6 años. Sus pensamientos ya no son iguales. O incluso cuando tenía 13 años. Sus pensamientos han cambiado. Pero el pensamiento tiene movimiento. La naturaleza también tiene movimiento. Y la sociedad también tiene movimiento. Ahora bien, en la sociedad es bien complicado hablar de movimiento. Pero sí, hay movimiento. Solo que no es como se da, por ejemplo, en la naturaleza. Hoy apareció el sol en el costado oriente y se está, ahorita, se está metiendo en el costado que occidente. Eso ocurre todos los días. El cambio, movimiento en la sociedad es distinto. Articulabilidad. ¿Qué es eso de la articulabilidad? Que los procesos se articulan o se vinculan, ojo, con otros movimientos de distinta índole. Por ejemplo, lo social está íntimamente vinculado con lo económico. Pero también íntimamente vinculado con lo cultural, con lo medioambiental, etcétera. Ahí está la articulabilidad también. Por eso es que hablamos de articulabilidad y direccionalidad. ¿A qué nos referimos? A que todo en la sociedad, todo en la naturaleza y todo en el pensamiento tiene rumbo, tiene propósito, tiene una direccionalidad, tiene un rumbo, tiene una dirección. Si no, miren ustedes, pues, yo al principio de todos los cursos hablo de que ustedes vienen a materializar su proyecto de vida. Todos y todas aquí están estudiando una carrera universitaria porque tienen un proyecto de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen una direccionalidad como seres humanos. Ojo. ¿Y cuál es la direccionalidad? Convertirse en profesionales de la salud, específicamente de la enfermería. Esa es la direccionalidad de ustedes. Pero ¿cuál es la articulabilidad? Que ustedes ahorita pues estamos hablando de sociología. Más tarde no sé si se van a estar en anatomía. Y mañana a primera hora van a estar con ¿qué? Con psicología, por ejemplo, etcétera. Entonces, ahí está la articulabilidad de los procesos. En los movimientos no digamos, nos movemos en ese sentido. O sea, ahí esas 3 características son bien fundamentales para explicar la historia. Por eso es que el concepto de historia que nosotros vamos a manejar aquí no es un concepto, si usted quiere, escolástico, en el cual la historia habla de hechos del pasado, necesariamente. Y no, eso no es cierto. Por eso es que aquí la acepción de historia es también cómo el pasado está vinculado con el presente para proyectarnos al futuro. Ojo, o sea, los seres humanos somos tridimensionales en ese sentido. Somos pasados, porque miren, aquí están las tradiciones, aquí están los pensamientos, aquí el pasado de la sociedad salvadoreña está, como dicen, está haciendo mella, está haciendo peso en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que actuamos. Entonces, somos seres históricos. Oh. ¿Por qué? Porque transformamos la realidad y la realidad nos transforma a nosotros. Por eso es que el ser humano es un ser histórico. Es el único ser vivo que es histórico. Bien, entonces hay una consideración
que se deben de tomar como enfoque. Y son las siguientes. La historia como la sociología vivida. Ojo, nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con la historia. Nosotros en sociología usamos mucho la historia. Si ustedes se dan cuenta, siempre que yo he estado abordando algunos temas, desde que comenzó el ciclo y el curso, he evocado o he hecho alusión a situaciones, a acontecimientos que sucedieron hace siglos. Si no veamos cuando hemos estado hablando del origen y surgimiento de la sociología. Estamos hablando de las sociedades europeas del siglo ¿qué? Del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX. Más que todo del siglo XIX. Entonces estamos hablando estamos vinculándonos con esa disciplina científica, con esa disciplina social llamada historia. Entonces, por eso es que en sociología nosotros decimos con toda legitimidad que es la sociología vivida y que nos enseña, nos da puntos de referencia la historia. O pasado aleccionador, decimos. Nosotros utilizamos el pasado como lección. Ojo, como lección. El pasado que nos enseña. No un pasado solo para recordarlo. Aquí no es válido decir, bueno, recordar es vivir, ¿va? O volver a vivir. No sé si ustedes han escuchado ese planteamiento. No, aquí no procede eso. No, aquí es el pasado que nos da lecciones. Lecciones para no cometer los errores que se cometieron en aquel entonces. O errores que se cometieron en aquel entonces no deben de repetirse. O sea, en ese sentido, el pasado es aleccionador y fuente fecunda de conocimiento, obviamente, de las sociedades para explicar el presente consciente, que es este en el cual estamos ahorita. Y la proyección a un futuro realista y viable. Porque si algo debe de tener el futuro, todo futuro humano, es que el futuro sea realista y sea viable también. Porque puede ocurrir de que nosotros nos propongamos un futuro que no sea realista y por lo tanto un futuro que no sea viable. Por ejemplo, la Soul City o la Bitcoin City también. Algo que no es realista y tampoco viable. Y proponerme algo que no es realista o viable muchas veces engaña, muchas veces miente. Estoy poniendo un ejemplo. El Bitcoin City, por ejemplo. El enfoque histórico, entonces, evidencia el movimiento cuantitativo y cualitativo de la sociedad. O sea, el movimiento que produce cambios en cantidad y también en calidad. A eso nos referimos. En el sentido de que los puntos de partida no son los mismos puntos de llegada. Hay que tener mucho cuidado con esto. O sea que estamos hablando de un movimiento en espiral. Aquí imagínense una espiral. El movimiento en espiral, ese es en verdad el movimiento histórico. Y no el movimiento unilineal. En el movimiento unilineal, ¿cuál es el planteamiento central? Que el punto de partida se reproduce en el punto de llegada. Ese no es el que nos plantea el enfoque histórico en sociología. El enfoque histórico en sociología nos plantea el movimiento en espiral. ¿Sí? La vida es así también. La vida, uno experimenta la vida, pero en movimiento en espiral. ¿Sí?
usted sigue siendo el mismo o la misma, pero en otro nivel. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Por favor, yo estoy ahorita viendo a Edna Martínez. Pero Edna Martínez es la misma que la Edna Martínez de hace 10 años. Edna. ¿De acuerdo? Hace 10 años, ¿en qué nivel escolar estabas, Edna? Se puede, un cálculo así, somero. Como segundo grado, primer grado. Correcto. Entonces, pero eras Edna Martínez. ¿Sí? ¿Sí? Hoy sos Edna Martínez, pero estás en el nivel universitario. ¿Sí? Sí. Eres la misma, pero has tenido un movimiento en espiral. ¿Sí? Sigues siendo la misma, pero ahorita estás en otro nivel, en el nivel universitario, en el cual tú el día de mañana te vas a ganar la vida. Increíble, Edna, increíble. Y así como todos tienen derecho a fundar su familia, Edna, no sé, tiene derecho, Edna, a fundar una familia. Y tú lo vas a, seguramente, quizás la vas a fundar. Y vas a ser siempre la misma, Edna. Solo que en otro nivel. Entonces, el movimiento histórico es ese. Y eso es en los seres humanos. Pero eso ocurre también en la naturaleza. Y también en el pensamiento. ¿Sí? Entonces, hay movimiento cuantitativo y hay movimiento cualitativo. ¿Sí? Los puntos de partida no son los mismos puntos de llegada. ¿Sí? Física elemental, va. Ha pasado mucha agua debajo del puente, dice uno. ¿No se ha fijado que hay explicaciones así? Mire, ha pasado mucha agua bajo el puente. Por ejemplo, con el COVID-19. Mire, ¿cuándo irrumpe el COVID-19? Marzo del 20. Marzo del 2020. Nos asalta el COVID en pleno ciclo 1, 2020. Nos asaltó el COVID. ¿Sí? Pero ahora ya han pasado prácticamente 3 años. Y entonces nosotros podemos decir con toda legitimidad de que ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Y qué significa esto? Que hemos aprendido, que hemos tenido experiencia. Y por eso es que hoy decimos, con toda también, digamos, autoridad. Bueno, mire, sigamos en esto porque si no, nos va también a afectar. Tenemos que seguir con las medidas biosociosanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, en este enfoque, en el enfoque histórico en sociología, también se habla de esa dinámica, ¿sí? Que ha pasado mucha agua debajo del puente. Y las condiciones materiales y espirituales de existencia de la sociedad se explican a partir de una relación de desarrollo y de superioridad. Ojo con esto. Cuando hablamos de relaciones de desarrollo y de superioridad, que tenemos que ir, esa dinámica de seguir adelante, significa ir superando problemas. Ojo, esa, digamos, esa obligación ética, esa obligación moral que como seres humanos en sociedad tenemos, de que ante los problemas no hay que fomentarlos, sino que resolverlos. Ante los problemas, como algo que ustedes quizás ya lo escucharon en más de alguna vez, que no sigamos siendo parte del problema, sino que seamos parte de la solución de los problemas. Entonces, eso nos obliga a superar. Y eso nos obliga a desarrollar dinámicas de desarrollo y de superioridad. En el momento que toca analizar. Y el movimiento real es lo que nos importa y no los movimientos aparentes.
resulta que en la sociedad hay mucho movimiento aparente. Y a eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros pensamos, sentimos y actuamos a partir de los movimientos aparentes y no a partir del movimiento real. Es un tanto lo que estábamos hablando en el enfoque tecnológico. El enfoque tecnológico en sociología critica mucho lo aparente. Hay mucho movimiento aparente. Y entonces de lo que nos importa sobremanera es vivir el movimiento real de la sociedad. De ahí que la historia, y esto es muy importante lo que voy a plantearles ahorita, la historia deviene en un hacerse constante y continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que historia no solo es el pasado, sino que también es el presente y lo que nos perfilamos como futuro. Por eso es que es un hacerse constante y continuo. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia en tanto que estamos desarrollando un tema importante del programa de la cátedra de sociología de la carrera técnico y licenciatura en enfermería. Estamos haciendo historia. El martes hicimos historia. Y ahí está registrado en los videos. ¿Sí? En donde los sujetos y actores de esa historia proponen proyectos de vida. Ustedes tienen proyectos de vida. La institución, por ejemplo, la universidad tiene su proyecto de vida como institución también. Yo, a mis años, todavía tengo mi proyecto de vida. Vigente. Increíble. Vigente, pero tengo mi proyecto de vida. Dos, estamos hablando de las consideraciones. La historia pesa en la cabeza y conciencia de los sujetos o actores. Esto es cierto como el tamaño de la Catedral Metropolitana de San Salvador. La historia pesa en nuestras cabezas y en nuestras conciencias. Quieras o no, la historia está presente, incluso en el lenguaje. En el lenguaje, ahorita el lenguaje que nosotros estamos utilizando para comunicarnos tiene historia. La sociedad salvadoreña en la que estamos inmiscuidos tiene historia también. Ojo, y no digamos la naturaleza. Entonces, la historia pesa en todos nosotros y también en la conciencia. Ahora bien, reflejado concretamente en la conciencia, en la concientización, en la organización y en la movilización dentro de la larga y corta historia. Y aquí mencionamos a alguien, Gramsci. Gramsci fue un gran precursor de la ciencia política moderna, pero también fue sociólogo ya en el presente, en el siglo XX. Y habló de la larga y de la corta historia. Oh. Y entonces él dijo, mire, fíjense que los seres humanos, porque refiriéndose precisamente a los seres humanos, a las sociedades históricamente determinadas, humanas. Miren, las sociedades tienen larga historia. Y es la que nosotros muchas veces invocamos o hacemos alusión, ¿va? Por ejemplo, cuando yo hablé del siglo XVIII, del siglo XIX, yo no nací en el siglo XIX. No existíamos en el siglo XIX. Entonces, ahí nos estuvimos refiriendo a la larga historia de la humanidad. Pero sí estamos hablando de la historia inmediata de El Salvador, y esa es la corta historia a la que se refería Gramsci. Por ejemplo,
ustedes en el ensayo que están haciendo en grupo y que me van a entregar el 26 de este mes, ojo, ustedes están hablando de las condiciones históricas inmediatas de la sociedad salvadoreña. Entonces, esa es la corta historia. ¿Sí? Y entonces, eso contribuye como una aportación. Aquí he escrito mal esto, porque aquí dice aportación y no sería aportación. Le voy a agregar la A. Es como una aportación a los proyectos de vida de cada uno de nosotros o de cada una de las sociedades para la acción transformadora. Este segundo considerando es muy importante también del enfoque histórico de la sociología. Y hay un tercero. De ahí que todos los seres vivos tienen historia, pero no todos hacen historia. Solo el ser humano hace historia, en tanto que transforma la realidad y esta también lo transforma. Lo que yo les decía hace unos minutos, nosotros los seres humanos somos seres históricos, en tanto que transformamos la realidad. ¿Sí? O sea, nuestro pensamiento, la naturaleza y la sociedad. Y también ella nos transforma a nosotros, la realidad. ¿Sí? Es el ejemplo que hablábamos que pusimos con la compañera Edna. ¿Va? ¿Sí? Edna ahorita está completamente transformada, pues. ¿Sí? Es una estudiante universitaria de una carrera muy importante como es la enfermería. ¿Sí? Pero hace 10 años era una alumna de segundo grado. ¿Sí? Totalmente distinta. Pero ella ha hecho historia. Ha transformado su realidad, pero también la realidad la ha transformado a ella. Entonces, Edna, te ponemos de ejemplo porque utilizamos, ¿verdad? Pero como pudo haber sido otra compañera o compañera, ¿de acuerdo? Entonces, vean, somos seres históricos en ese sentido, porque hacemos historia, pero también en el sentido de que transformamos la realidad, pero también ella nos transforma a nosotros. Ahora bien, mire, porque usted me puede preguntar, mire, ¿y los demás seres vivos? Los animales, como el que tiene ahí, Edna tiene ahorita un perro, ¿verdad? Sí. Entonces, y él hace historia, ¿verdad? ¿Quién me podrías preguntar? O las flores, la fauna hace historia. Fíjense que no hacen historia, pero tienen historia. O sea, no es lo mismo hacer historia que tener historia. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto, porque, por ejemplo, hablando del perrito de Edna, yo creo que tú lo llevas donde el veterinario y él tiene todo un historial de su registro clínico, de su salud. Ahí está la historia no sé cómo se llama tu perro, pero le vamos a poner, yo tengo uno que se llama Bruno. Ahí está el historial, ahí está la historia de Bruno. ¿Sí? Un ejemplo. Pero nosotros no. Tenemos historia, pero también hacemos historia. Ojo, este punto de examen. ¿Sí? Este puntito de examen. Entonces, vean, en ese sentido somos seres históricos. Por lo tanto, somos seres históricos. Y aquí está, y aquí de nuevo citamos a Marx. De nuevo citamos a Marx. Sí, es decir, en la medida que el ser humano labra la realidad, Marx decía, con mucha razón, hace más de 150 años, en la medida que el ser humano labra la realidad, en esa medida la realidad labra su cerebro.
Imagínense. Nosotros labramos la realidad, o sea, la transformamos. La transformamos. Pero también ella nos transforma nuestro cerebro. Y eso es cierto. Y una cuarta consideración en qué estriba. La importancia entonces del enfoque histórico para la sociología estriba en que explica y problematiza cómo el ser humano ha desarrollado y superado condiciones materiales y espirituales en el transcurrir de lo temporal y espacial, de lo simple a lo complejo, y que se configura en la conciencia. De ahí que la conciencia en nosotros es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Por eso es que decimos muchas veces, la cabeza piensa desde donde pisan los pies. ¿Sí? Desde nuestra realidad objetiva la vamos nosotros a demostrar, la vamos a configurar a través del lenguaje, pero también a través de nuestros pensamientos. Bien, si hay alguna duda, por favor, manifiesten. Esto es todo con respecto a los enfoques sociológicos, a los enfoques que nos va a importar mucho en este curso de sociología. Repito, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna opinión, no sé, con esto del enfoque histórico. Somos seres históricos, tenemos historia, pero también hacemos historia. Un perro tiene historia, pero no hace historia. Ojo. Bien. Si no hay preguntas o algún comentario, alguna inquietud, vamos a entrar con este tema, o este subtema, perdón, dentro del contenido. La importancia de la sociología en enfermería y salud. Miren que ya nos estamos metiendo ya con lo concerniente, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en esto. Por favor, tómenlo en cuenta. Ya poco a poco nos estamos metiendo ya con lo que nos concierne, la enfermería y la salud. Ojo con esto. Entonces, la importancia de la sociología en la enfermería y la salud tiene propósitos, tiene un propósito fundamental. Y es la siguiente: sus propuestas van encaminadas al análisis, problematización y por ende a la proposición de soluciones y opciones viables y a privilegiar la satisfacción de las necesidades básicas humanas. Ojo con esto. Entonces la sociología ayuda, ¿sí? En este caso, a las profesiones de la salud como la enfermería, a plantear un análisis problematizador de la realidad de la salud de un país, de una sociedad. En eso estamos nosotros, digamos, empeñados como sociología. A que ustedes, como futuros profesionales de la salud, tengan un análisis problematizador de la realidad de la salud. Y no solo al análisis, sino que proponer soluciones y opciones viables. Y estas soluciones y opciones viables vayan encaminadas a la satisfacción de las necesidades básicas humanas, como la salud. Ustedes saben que la salud es una necesidad fundamental. ¿Por qué es una necesidad fundamental? Porque gracias a la salud nosotros estamos reunidos aquí. Yo estoy dando la clase de sociología en condiciones normales, en condiciones óptimas, porque tengo salud. Y por eso es fundamental, permite el trabajo.
La salud como necesidad fundamental permite que uno trabaje, pues, o que el ser humano trabaje. Y no solo trabaje, ría, ¿sí? Pueda entablar otras relaciones, etcétera. Vaya al súper a comprar, etcétera. Y otras relaciones. Entonces, ahí estamos satisfaciendo necesidades básicas humanas. Entonces, ahí empieza ya la importancia de la sociología en la enfermería y en la salud. Ahora bien, nosotros vamos a manejar un concepto de salud en sociología. Además del concepto que maneja la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Alex Bonilla, ¿podrías leerme esta diapositiva, por favor? Alex Bonilla está con nosotros. Bueno, como no tienen conectada la cámara, seguramente. ¿Sí? Fernando Rodríguez, ¿podrías leerme esta diapositiva, por favor? La salud, según la OMS, tiene una definición concreta. Es el estado completo de bienestar físico, mental y social que tiene un individuo o grupo. Muchas gracias. Ese es el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud, de salud. ¿Sí? Y aquí hay una idea que hay que tenerla muy en cuenta. Se enfatiza como condición. La OMS tiene un concepto de salud en el cual enfatiza mucho que la salud es una condición. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, a la sociología le importa la salud. Por favor, pongamos mucha atención a esta diapositiva. A la sociología le importa la salud. ¿Cómo? Como relación, como acción y como hecho. Entonces, nos separamos del concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ojo con esto. A la sociología le interesa la salud como relación, como acción y como hecho. ¿Y cuál es el problema concreto en este sentido? Y es de lo que yo les hablaba del enfoque biomédico en la clase, en la reunión anterior, creo que mencioné el enfoque biomédico. Existe un enfoque reduccionista y dominante que considera a la salud como condición, prevaleciendo las variables médico-biológicas, lo que ha llevado a la situación de un pensar, sentir y actuar totalmente divorciado de la realidad histórico-social y sus procesos. Este es el problema, que nos estamos enfrentando a un paradigma de salud que contempla un enfoque de la salud estrictamente biomédico y que habla solamente de las condiciones biológicas y de las condiciones médicas. Y en cambio a la sociología le importa, ¿sí?, cambiar ese enfoque por un enfoque humanizador. Humanizado como sería el enfoque sociomédico. De ahí que el enfoque biomédico tiene como resultado un sistema de salud indolente e indiferente. Y aquí tenemos una lámina. Aquí vemos una lámina que habla mucho. Habla mucho de ese enfoque. Un enfoque indolente e indiferente. Un ser humano ayudando a otro ser humano, pero en el pasillo de un hospital. En una forma indolente. Pero también este enfoque tiene como resultado también un modelo de salud precario. Y aquí los vemos a ustedes, ¿va? Así los vamos a ver en el futuro, a ustedes, ¿sí? Exigiendo un equipo de protección. Seguramente son enfermeras,
o enfermeros, los que están aquí. Esta